Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, nosotros los cristianos de los tiempos de hoy, meditando el Evangelio según San Juan y este texto, no comprendemos hasta el final lo que sería el mensaje clave de Jesús. Por eso no debemos extrañarnos por este judío de buenas intenciones que ha venido a escondidas y quiso sentir al menos por un instante las palabras de Jesús, que en primer lugar llamaba la atención con su dulzura. Despertó mucha confusión abierta en Nicodemo y dudas, y esa visita se convirtió en preguntas. Nicodemo era un jefe judío muy culto y él sentía que con Jesús venía algo nuevo, algo que él deseaba y anhelaba. Y con toda la apertura hacia el Maestro, él no consigue comprender el mensaje, y ese mensaje llega no desde la ley, sino desde el corazón. Él está formado en la enseñanza estricta judía, que conocía la ley muy bien, conocía muy bien la tradición, los preceptos, y poco el alma del hombre y sus necesidades internas. Son dos caminos paralelos, es decir, las palabras de Jesús son palabras de amor, y Nicodemo comprende solamente las palabras de la ley, su cumplimiento exteriormente. Se sentía muy pobre y por eso buscó a escondidas a Jesús y en secreto para aprender de él la nueva sabiduría de la vida, y estaba dispuesto y abierto a la aceptación nueva. Hermanos, ¿acaso hoy en el mundo en el que vivimos no se repite esa situación? Por un lado, tenemos las palabras desde abajo o las palabras del cielo que muchos no comprenden a pesar de que lo escuchen. Es decir, existen las palabras terrenas con las que se frustra a los pueblos y a los individuos, y a pesar de las modernos medios de comunicación y a pesar de la ayuda de psicólogos, psiquiatras y de otras profesiones y perfiles, el hombre sigue vacío e insaciado. No tiene las respuestas a muchas preguntas, muchas cuestiones últimas, y hay muchas promesas, y nosotros los cristianos que muchas veces buscamos ayudas, incluso las que no tienen que ver con el cristianismo, que no son cristianas, no conseguimos encontrar siempre el camino que nos lleva al sentido y a una meta segura.
Está claro que buscamos, pero de forma equivocada. El problema principal es que queremos, según nuestras reglas, cambiar a los demás y no a nosotros mismos. Escribir unas reglas para los demás, pero no para nosotros. La formación por la que pasamos en los colegios y facultades no satisface las necesidades de nuestro espíritu y de nuestra alma sedienta y hambrienta. En el Nicodemo del Evangelio de hoy nos reconocemos a nosotros mismos, nuestras cuestiones y nuestro alejamiento de lo que realmente necesitamos. Y la exigencia básica, fundamental que le ofrece Jesús a Nicodemo es nacer de nuevo. Y esto Nicodemo no lo comprende. No está formado en que reconozca las necesidades del Espíritu, sino simplemente cumplimiento de la ley formal. Se ve aquí la ceguera espiritual y la incomprensión. Por eso vino este hambriento Nicodemo al Maestro, porque sintió que su riqueza del Espíritu es muy pequeña y Jesús puede ofrecerle mucho más que eso. Y como era culto, él sentía en lo más profundo de su alma la necesidad de beber de la fuente de la gracia de Dios que estaba ahí a su disposición. Está claro que por las consideraciones humanas y el miedo va de noche, a escondidas, en secreto, lejos de los ojos de los otros fariseos y otros ciudadanos y de sus palabras despreciantes. El Nicodemo sigue adelante, no se turba y él va a beber de la fuente verdadera. Él está dispuesto y abierto al Espíritu y a nacer de nuevo. Su caminar terreno termina cuando se da cuenta de que ha sido cubierto de Espíritu Santo y que se ha abierto a la palabra de Dios. Ya no se necesita una especial sabiduría y muchas preguntas, sino que Jesús reconoce en él al que está dispuesto a escuchar y cumplir. La pobreza del Espíritu se convierte en la riqueza del recibir. La oscuridad que hasta entonces había en el alma de este judío renombrado dejó lugar a la luz que alumbrará a los demás. Muchas barreras con las que el hombre inconscientemente se ha ceñido no permiten hoy mirar más lejos y buscar la luz que está delante de nosotros. Los miedos, dudas, confusiones que le impedían a Nicodemo, le impiden al hombre de hoy también. Si alguien le verá, ¿quién le verá en un cierto lugar? Y por eso está más enfocado en las palabras y reproches de los demás que a la necesidad de la propia alma y de la propia vida. ¿Qué dirán? El qué dirán. Esa es la cuestión más importante. Aunque pasaron milenios, el anuncio de Jesús muchas personas se quedan encerradas en vez de abrirse a la sabiduría que viene desde lo alto. Esa sabiduría hace nacer de nuevo en el Espíritu de Jesús y en su verdad. Y como Nicodemo es el maestro de la ley y leía muchas veces y hojeó muchas veces los libros del Antiguo Testamento, pero en definitiva no comprendió a todos los profetas que decían lo que sucedía por medio de Jesús, el Hijo de Dios. El hombre de hoy tampoco consigue comprender lo que sucede ante sus ojos y en su vida. Dicho con los términos de hoy,
različita je od one koju nam nudi sam Isus. Čovjek današnjice El hombre de hoy, viendo programas y periódicos, se ha encerrado en su mundo pequeño y tiene miedo de salir de esos marcos, pensando que perderá sus riquezas y en realidad se queda muy pobre. Como fiel no consigue volver a la fuente de la gracia que le ha sido ofrecida en el bautismo y que le dirige más hacia la búsqueda de la gracia desde lo alto. Sin embargo, el hombre de hoy está atado a lo que ha conseguido, a sus riquezas, y está apoyado en sus propias fuerzas solo. ¿Acaso, hermanos, no reconocemos en este tiempo de Pascua al resucitado que nos hace renacer de nuevo, nacer de nuevo en el Espíritu de Dios? Deberíamos abrir los libros el libro de la vida. Y los días de la Pascua están llenos de mensajes y nos han acercado el gran amor divino por medio de Jesucristo y aquel que suda sangre en Getsemaní, aquel que derrama su sangre en Gólgota y aquel a quien reconoce en el camino Emaús en la fracción del pan. Dios quiere que el hombre salga al camino recto y dirigirle hacia la meta feliz. Y a pesar de lo mucho que el hombre cierre los ojos ante lo que sucede en su vida, la obra de Dios se expande imparablemente, igual que le dirigen. Al igual que le invita a Nicodemo, nos invita a nosotros hoy también, para que no nos quedemos a mitad del camino. Si Dios Padre ha enviado a su Hijo y ha enseñado por medio de Él que le envía por hombre y por su vida, entonces ninguna indiferencia podría ser la respuesta a ese amor ofrecido. El hombre debe dar la respuesta con la falta de fe o con la aceptación de la fe, y esa fe le abrirá las puertas de la vida eterna con Dios. Después de la revelación, ninguna ignorancia puede justificarle al hombre ante Dios, es decir, el Espíritu de Dios que nos guía y nos estimula, nos hace ver lo que hemos de hacer. Si nos apoyamos en nuestra propia sabiduría y sin la ayuda de Dios, nos desviamos a una calle sin salida. Por lo contrario, la obra del Espíritu Santo nos lleva a la fe en Cristo crucificado y resucitado, pero también a la comprensión de que, a la noción de que la resurrección de Jesús y su muerte en la cruz le llaman al hombre a no confiar en la inteligencia humana, sino abrirse más a la sabiduría y a la gracia que viene del Espíritu Santo. Por tanto, Nicodemo, igual que nosotros los cristianos, está puesto ante una fuente abierta. Ir al encuentro del reino de Dios, rompiendo decididamente con el pasado y teniendo la vida en Dios, o rechazar el testimonio de Cristo vivo y su relación con el Padre, y como la consecuencia es ir a la perdición total. Y en nosotros está decidirnos por el camino de Jesús o por otro camino. Los miembros de la primera iglesia, de la iglesia primitiva,
aceptaron claramente el camino de Jesús, de la comunión y de la fe en el resucitado. Por eso esa fe les unió tan vivamente y les ha hecho ponerlo todo en común. Y nosotros también, como comunidad reunida en nombre de Cristo, pidamos para que en todo tiempo sepamos reconocer y aceptar lo que nos ha sido ofrecido desde lo alto, y que permanezcamos constantes y unánimes en el testimonio de la fe en el resucitado. Amén.